La fundación de Roma nos remonta al siglo VIII a.C., cuando cuenta la leyenda, dos niños pequeños, Rómulo y Remo, fueron abandonados en la naturaleza. Se decía que habían sido criados por una loba. Luego, Rómulo estableció una ciudad en la colina palatina, un establecimiento que fue el comienzo de Roma y el Imperio Romano. Roma fue gobernada inicialmente por reyes. Estos reyes construirían la ciudad, aumentando su tamaño y poder. Sin embargo, no fue un sistema que fuera aceptado por los romanos comunes. Este disgusto llevó al establecimiento de la República Romana en 509 a. La República Romana estaba controlada por una aristocracia de ciudadanos ricos. El poder se dividió entre dos cónsules. La expansión de Roma comenzó bajo la República. Las guerras púnicas con Cartago fueron momentos definitorios de la República. En 264 a.C., comenzó la Primera Guerra Púnica. Aunque los romanos inicialmente no eran marineros, su tenacidad los llevó a derrotar a Cartago, una poderosa potencia marítima. Esta guerra allanó el camino para que Roma ganara un fuerte punto de apoyo en Sicilia y el Mediterráneo occidental. Los ejércitos romanos, alardeando de sus notorias legiones, expandieron continuamente el imperio por toda Europa. La conquista romana de la Galia bajo Julio César fue una hazaña asombrosa, que puso gran parte de la Francia actual bajo control romano. Julio César subió por primera vez al escenario de la historia como tribuno militar. Era audaz, ambicioso y, sobre todo, un brillante táctico militar. Sus guerras de las Galias lo diferenciaron como maestro estratega y, finalmente, un actor clave en la remodelación del mundo romano. En el 49 a.C., César cruzó el Rubicón con la intención de arrebatar el poder al Senado. Aunque César fue asesinado en el 44 a.C., fue él quien inició un imperio y fue su hijo adoptivo y heredero, Octaviano, quien lo solidificaría. El surgimiento del Imperio Romano comenzó oficialmente cuando Roma fue declarada monarquía en el 27 a.C., y César Augusto fue nombrado su primer emperador. Augusto provocó un período de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Bajo Augusto, se recodificaron las leyes y se establecieron las bases de la burocracia romana. El arte de la época retrataba los ideales cívicos y el poder divino. El público de hoy todavía se maravilla ante los edificios erigidos en su época, el Panteón, el Foro de Augusto y muchos más. El crecimiento territorial de Roma fue persistente bajo los emperadores que siguieron. Claudio llevó a Gran Bretaña al redil romano, Trajano hizo que el imperio alcanzara su mayor extensión durante su reinado, y Adriano construyó su famosa muralla para mantener a raya a los bárbaros del norte. Pero con el crecimiento llegaron los desafíos. El Imperio Romano comenzó su declive alrededor del siglo III después de Cristo. La inestabilidad económica, las revueltas militares y las invasiones externas estaban pasando factura. El cambio decisivo de una sociedad politeísta a una cristiana también jugó un papel importante. Quizás la conversión más crucial al cristianismo fue la del emperador Constantino el Grande. Él, junto con Licinio, su cogobernante en el Imperio Romano de Oriente, declaró tolerancia hacia los cristianos en el Edicto de Milán del 313 después de Cristo. A finales del siglo IV, Roma ya no era el centro del mundo romano. El imperio se dividió en dos, el Imperio Romano Occidental con su base en Roma y el Imperio Romano Oriental, también conocido como Imperio Bizantino, con su capital en Bizancio, más tarde Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo con la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo. A lo que generalmente nos referimos como la caída de Roma fue de hecho el colapso del Imperio Occidental. El Imperio Romano de Oriente, bajo el nombre de Imperio Bizantino, perduró otros 1000 años. En los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano Occidental, las antiguas provincias de Occidente, Galia, Hispania e Italia, sufrieron dramáticos cambios sociales y políticos. Las instituciones romanas de larga data dieron paso a nuevas formas de gobierno, y la cultura romana, una vez unificada, comenzó a divergir en distintas sociedades medievales. A pesar del colapso de su poder centralizado, el derecho, el idioma y los sistemas administrativos romanos continuaron ejerciendo una influencia en Europa occidental. La Iglesia Católica Romana, con sede en Italia, surgió como una fuerza cultural y política unificadora, lo que finalmente condujo a la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. El legado romano fue aclamado y glorificado durante el Renacimiento. Con profunda admiración por la antigüedad, los humanistas de este periodo consideraban al Imperio Romano como el modelo de una sociedad ideal. Incluso adoptaron el nombre de Renacimiento para expresar el renacimiento de la curiosidad cultural e intelectual que creían que caracterizaba este renacimiento de la antigüedad. Por lo tanto, el Imperio Romano, incluso en su ausencia física, siguió siendo una presencia poderosa. Dio forma a la estructura social, la gobernanza, el sistema económico, la estrategia militar, el arte y el cumplimiento religioso de las naciones que alguna vez abarcó. Los ecos del Imperio Romano siguen resonando en las obras maestras literales, filosóficas y arquitectónicas modernas. En su apogeo, el Imperio Romano era el reino más imponente que el mundo había visto jamás, extendiéndose desde los desiertos del actual Egipto en el sur hasta los confines velados por la niebla de Escocia en el norte, abarcando todo el Mediterráneo.
Mundo. El imperio integró a personas de culturas e idiomas muy diferentes, uniéndolos bajo su vasto paraguas político. Trajo consigo el don y la maldición del latín, que dejó huellas profundas y duraderas en el tapiz lingüístico del globo. La arquitectura del imperio se celebra incluso hasta el día de hoy. Estructuras como el Coliseo, los acueductos y las grandiosas calzadas romanas son testimonio del ingenio de sus arquitectos e ingenieros. El sofisticado sistema de gobierno del Imperio Romano fue emulado por los sucesivos imperios globales. El poder militar del imperio era formidable. Empleó armamento avanzado, formaciones estratégicas del ejército y tácticas de asedio que establecieron un estándar para las sociedades marciales sucesivas. Las disciplinadas y organizadas legiones romanas todavía se estudian en academias militares de todo el mundo. El tesoro romano se deleitaba con una gran cantidad de recursos obtenidos de su vasta extensión. Tenía acceso a las minas más ricas, las tierras agrícolas más fértiles y las rutas comerciales más eficientes del mundo entonces conocido. El Imperio Romano fue una fuerza pionera en el arte y la literatura, con movimientos de estilo influyentes que continúan inspirando a los artistas contemporáneos. Fue un importante mecenas de las artes, dando lugar a obras maestras que encarnan los temas atemporales del amor, el heroísmo, la tragedia y el valor. El Imperio Romano era un terreno fértil para la interacción cultural. La fusión de diferentes culturas condujo al enriquecimiento de ideas, costumbres y creencias. Los romanos absorbieron muchos aspectos de las culturas griega, egipcia y oriental y el crisol de esta mezcla fue la fuente de una tremenda creatividad artística e intelectual. La institución de la esclavitud fue una característica definitoria del Imperio Romano. Aunque fue el motor de la riqueza y el lujo de Roma, también fue una semilla de conflicto interno, división social y eventual decadencia. La conversión del Imperio Romano de una sociedad pagana a la religión estatal del cristianismo fue un viaje turbulento. Este evento que hizo época tuvo un profundo impacto en el tejido espiritual y moral del imperio y marcó el fin de las antiguas tradiciones religiosas. Los principios pilares de Roma de gobernanza, derecho, idioma, estrategia militar, arte, cultura y religión moldearon la civilización que la sucedió. El mundo occidental, con todas sus glorias y defectos, se remonta a las bases sentadas por el poderoso Imperio Romano. Los restos del Imperio Romano siguen atrayendo a millones de almas curiosas cada año. Las ruinas fantasmales de las ciudades antiguas, las inscripciones abstractas de artefactos antiguos, y los ecos duraderos de sus sagas épicas son monumentos a una civilización que moldeó el destino de la humanidad como ninguna otra. De las cenizas de este imperio que alguna vez brilló surgieron una multitud de naciones modernas, cada una con su combinación única de características romanas e indígenas. Este intrincado proceso de adaptación, asimilación y reinterpretación cultural ha dejado su huella imborrable en el mundo en el que vivimos hoy. Tal era la grandeza del Imperio Romano, un gigante en la historia que se eleva una y otra vez, susurrando historias de grandeza y advirtiendo sobre la arrogancia. Ejemplifica el ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia y renacimiento que las civilizaciones, los imperios y, de hecho, la humanidad misma, experimentan continuamente. Profundizar en los misterios del Imperio Romano es abrir una ventana al pasado. Una época que abarcó más de 12 siglos, desde un humilde pueblo a orillas del Tíber hasta un imperio tan vasto, se decía, que un ciudadano romano podía viajar desde la costa atlántica hasta el río Éufrates sin salir de suelo romano. La historia de Roma y su imperio representa un viaje humano universal. Es un monumento a la audacia, la industria y la arrogancia del hombre, un testimonio de su anhelo de orden, progreso y un lugar al sol. Cambiar los nombres, los lugares, las circunstancias, las lecciones siguen siendo las mismas.